Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigo conocido y amigo por conocer, hablemos de algo distinto. Ya terminó la miniserie dedicada a la literatura, pero voy a seguir hablando del libro. Ahora vamos a hablar de lo que nos enseñan los libros. El tema se me ocurrió porque acabo de terminar de leer un pequeño gran libro que me pareció tan interesante que decidí compartirlo con ustedes. El título del libro es el mismo que el de este capítulo, ¿Cómo llegamos al presente? En inglés está el título, porque el libro está en inglés, no sé si aún está en español. En inglés el título es How We Got to Now. En este pequeño libro, su autor, Steven Johnson, que es un escritor norteamericano relativamente joven, de unos 50 y tantos años, y que se dedica a los temas científicos. Por cierto, ha escrito varias obras y sus artículos aparecen constantemente en el Financial Times, en el New York Times e incluso en el Wall Street Journal. En este libro, el señor Johnson nos habla de una serie de innovaciones que han ocurrido a lo largo de la humanidad, que son las que fundamentalmente nos han traído a este mundo presente que estamos viviendo. La primera afirmación que él hace es que todas las innovaciones que se han producido a lo largo de la historia, normalmente para resolver un problema en particular, fueron responsables de nuevas innovaciones cuyos resultados se producen en distintos campos. Es decir, se ha producido una reproducción de innovaciones que abarca distintos cambios a raíz de una anterior. Él cita, por ejemplo, el caso de la imprenta de Gutenberg. Según él, es la imprenta de Gutenberg la que, al masificar la lectura, creó la necesidad de leer y de allí surgieron los anteojos, las gafas. Una vez surgidos los anteojos, surgió del mismo uso de los vidrios, de los lentes, el microscopio, lo que ha contribuido en muchísimo a la salud que disfrutamos en tiempos presentes. De acuerdo con él, prácticamente donde estemos en cualquier lugar, nos encontramos con una serie de artículos a nuestro alrededor, como un simple bombillo, un vaso lleno de agua potable, un celular, un libro, un cenicero y un cigarrillo, por supuesto, un automóvil, en fin, todas cosas que han surgido de esas innovaciones que han ido surgiendo y se han ido mejorando a lo largo de los años. Lo primero que me llamó la atención de este pequeño gran libro, al ver su índice, fue los títulos de los capítulos, en los cuales él habla de las innovaciones. El primero es vidrio, el segundo es frío, tercero limpieza, cuarto limpieza, tercero sonido, después viene, bueno, ya después, luz, por supuesto. Ya los iremos viendo en cada uno de los próximos episodios. Comencemos hoy por hablar del vidrio. El vidrio inicialmente apareció de una forma natural. En el desierto de Sahara, en la parte noreste del desierto, hace unos 26 millones de años, ocurrió un fenómeno que produjo un calentamiento altísimo, superior a 1000 grados centígrados. Ha podido ser un cometa, un asteroide que explotó al entrar al espacio nuestro o impactar nuestro suelo. Y de ese calor altísimo, las arenas del desierto, que son ricas en silicio, que es un elemento muy abundante en la Tierra, se derritieron junto con el oxígeno, que es otro elemento, por supuesto, que gracias a Dios abunda mucho en la Tierra, y de la fusión de esos dos elementos surgió el vidrio tal como no tal como lo conocemos ahora, pero surgió el material, el elemento vidrio, el compuesto vidrio. Ese vidrio volvió a aparecer en la tumba de Tutankamón en 1300 años
antes de Cristo, con la forma de un escarabajo. Alguien encontró un fragmento de aquel ya capa de vidrio que cubrió parte del desierto. Encontró un fragmento y talló un animalito con la forma de un escarabajo. Por cierto, no nos dice Johnson cuándo fue que el hombre comenzó a producir vidrio, porque la aparición, como dijimos, fue natural, pero el hombre comenzó mucho después de 26 millones de años a producir vidrio por sus propios medios. Y quizás no lo menciona porque no está claro en qué momento, dónde surgió el vidrio artificial fabricado por el hombre. Todo parece indicar que fue en Mesopotamia unos 5.000 años antes de Cristo. El hecho es que sea un trozo de vidrio del original del desierto, producto del calentamiento o de la fabricación en alguna parte, en algún momento, de un pedazo de vidrio, apareció este escarabajo en la tumba de Tutankamón. Por cierto, un paréntesis, este es mío. La razón del escarabajo es que el escarabajo es un animalito que tiene un gran simbolismo religioso para los egipcios, porque el escarabajo convierte su estiércol impregnado con una sustancia que él produce, una bolita. Y lo curioso es que el escarabajo va rodando esa bolita y para los egipcios eso significaba, tiene un simbolismo como el movimiento del sol en el cielo, que para ellos el sol era su dios, ¿no? Entonces, de allí lo relaciona, había un dios específico cuyo nombre no me recuerdo, puede haber sido Kefir o algo así, que era el dios de la resurrección, porque renacía en cada amanecer. Entonces, bueno, de ahí surge el escarabajo, pero volvamos a donde estamos. De esa aparición en el año 1300 antes de Cristo, de alguna manera el vidrio llega al Imperio Romano. En el Imperio Romano los romanos se volvieron locos con el vidrio y con distintas técnicas empezaron a crear envases como el que están viendo en la fotografía, para todo, ¿no? Después de la caída de Constantinopla, los vidrieros que estaban en aquella ciudad salieron por el Mediterráneo y llegaron a Venecia. En aquel momento Venecia era un puerto importantísimo y gracias a eso el vidrio creado por los venecianos, vidrieros establecidos en Venecia, llegó al mundo conocido. Cuando llega a Venecia surge lo siguiente. Venecia, una isla con pocos recursos forestales, tuvo que botar de allí a los vidrieros que llegaron de Turquía, porque estaban acabando con la madera, y la madera era el elemento fundamental para calentar los hornos y llevarlos a aquellas altas temperaturas. Y entonces, sin madera, no iban a poder seguir construyendo los venecianos, ni tampoco calentando sus hogares. Así que a los vidrieros los botaron de Venecia para una isla que es la isla de Murano, todavía hoy conocida como la isla del vidrio. Allá en Murano, los vidrieros fueron desarrollando nuevas técnicas y con el vidrio soplado hicieron maravillas. Otra cosa que parece que fue desarrollada en la isla de Murano en aquellos tiempos es el cristal, porque hasta ese momento no existía el vidrio ese transparente que nosotros conocemos. Eran vidrios pigmentados con otras cosas que se incorporaban a los elementos iniciales de silicio y oxígeno, ¿no? Pero ahí surgen los cristales como nosotros los conocemos, que bueno, que hoy son las que hacen nuestras ventanas y puertas y nos permiten ver hacia afuera, gozar de la luz solar dentro de los ambientes y estar protegidos del viento, de la lluvia, de los ruidos y quién sabe otras cosas más. También inventaron los vidrieros de Murano el espejo. Estamos hablando del siglo XIII. Imagínense ustedes que el tiempo que vivió la humanidad sin
reconocerse a sí mismos, sin identificarse, sin ver cómo eran, porque hasta ese momento lo que había era algunas láminas de cobre o de hierro que eran pulidas y con eso se medio veían, pero no tenían idea cómo eran ellos. Después de aquel invento que empezaron a surgir trozos de vidrio que pulidos fueron utilizados sobre todo por los monjes en los monasterios para leer las antiguos escritos, antiguas escrituras, sagradas escrituras. De allí, unos cuantos años después, esos mismos lentes en Holanda, creo que fue en el siglo XVI, un padre y su hijo utilizan los lentes y fabrican finalmente los anteojos, colocando dos lentes en una montura, en dos vidrios y creando así los lentes. Los mismos holandeses, padre e hijo, en lugar de colocar los dos lentes uno al lado de otro, los pusieron uno detrás del otro en un tubo y así crearon el microscopio. Ellos mismos parece que hicieron también el primer telescopio. Telescopio que fue perfeccionado por Galileo a principios del siglo XVII y gracias a ese telescopio descubrió el espacio y acabó con una cantidad de teorías que habían hasta entonces acerca del mundo sideral. ¿Qué pasó después de aquello? Bueno, el vidrio continuó llenando el mundo y los hogares, y bueno, pasó de allí. Bueno, después del telescopio vale la pena mencionar la fibra de vidrio. La fibra de vidrio que se convirtió en un elemento tan duro que creaba, mezclado con determinadas resinas y compactado de cierta forma, unas láminas con las cuales se construían automóviles, naves, barcos, inclusive naves especiales hoy en día están protegidas por fuera con unas capas de fibra de vidrio. De la fibra de vidrio pasamos nada menos que a la fibra óptica. Bueno, señores, el hecho es que no queda ninguna duda de lo que significa el vidrio en el presente. Hablando de la fibra óptica, bueno, ya eso desplazó los cables de cobre y otros metales, todos los tendidos de cables a través de los océanos para comunicar datos, imagen y sonido por debajo del mar, es con fibra óptica, porque es una fibra durísima que no se oxida, que no se afecta por la humedad. Claro, estará protegida al colocarla debajo del mar por otros materiales, ¿no? Señores, muchísimas gracias por su atención y la próxima vez vamos a hablar de otro de estos capítulos de este libro de Cómo llegamos al presente de Steve Johnson. Muchas gracias por su atención. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes, y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.